Alberto del Río fue el mexicano más importante en la historia de la WWE, campeón del mundo. Royal Rumble, WrestleMania, y terminó arrestado. No fue la industria, fue él. Todo México lo recuerda como el orgullo de la lucha libre. Nadie te contó lo que había detrás. Al final de este documental vas a entender algo que nadie te dijo. Un hombre que heredó el apellido más poderoso del pancracio mexicano, que llegó más lejos que cualquier otro luchador de su país, y que destruyó todo, no una vez, 3 veces, con las mismas manos que levantaron los cinturones. Revisé 20 años de carrera, archivos de WWE, declaraciones judiciales y testimonios del gremio para traerte esto. Lo que está en juego aquí no es un campeonato. Es la pregunta que el pancracio mexicano no quiere hacerse. ¿Por qué un hombre que lo tenía todo siguió destruyéndolo todo? Hoy vas a descubrir 4 cosas que nadie te contó. Primera, cómo un hombre con el apellido más poderoso de la lucha libre mexicana llegó a la cima de la WWE. ¿Y por qué ese apellido también fue su primera trampa? Segunda, la cachetada que lo destruyó todo. Un comedor, un empleado, una frase racista y la decisión que nadie entendió. Tercera, Paige, el arresto en Texas, los cargos de secuestro y agresión sexual, lo que pasó realmente y lo que quedó después. Y la cuarta, el 29 de mayo de 2025. Venga la alegría. Televisión nacional en vivo. El excampeón de la WWE golpeando al personal de producción frente a toda México. Y lo que esa imagen dice sobre quién es Alberto del Río en realidad. Si te vas antes del final, te pierdes esto. La pregunta que Alberto del Río nunca pudo responder. ¿Por qué un hombre que lo tenía todo siguió destruyéndolo todo? Ciudad Valles, San Luis Potosí. 1977. Una familia que no necesitaba presentación. Su padre era 2 caras. Luchador, leyenda, máscara de cuero y carrera de décadas. Su tío era Mil Máscaras, el luchador mexicano más famoso del mundo en los años 70. El que abrió Japón para el pancracio mexicano. El que peleó en Madison Square Garden cuando eso era imposible para alguien de México. José Alberto Rodríguez Chucuán nació en ese apellido, no en una familia normal, en una institución. Desde niño, Alberto vio lo que significa ese nombre en el mundo de la lucha libre. Las entradas triunfales, el respeto en cada arena, la manera en que la gente pronuncia 2 caras y 1000 máscaras, con reverencia. Pero hay algo que nadie te dice sobre nacer en ese apellido, que la comparación empieza el primer día y nunca para. Alberto tenía otra opción antes del ring. La lucha grecorromana. Entrenó en serio, con disciplina real, con la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. No lo logró, quedó fuera de la selección. Ese momento no se habla mucho en las entrevistas. Pero importa, porque Alberto llegó a la lucha libre profesional después de haber fallado en algo que quería. No como primera opción, como segunda. Y cuando eres el hijo de 2 caras y el sobrino de 1000 máscaras, no puedes ser segunda opción. No puedes ser el que llegó porque no le alcanzó para los Olímpicos. Tienes que ser el heredero, el elegido, el que superó a todos. Esa presión no se ve en el ring, pero está ahí. Debutó el 16 de septiembre de 2000 en la AAA, como 2 Caras Jr. El apellido encima desde la primera noche. Los primeros años fueron en México y Japón. CMLL. AAA. Japón. Aprendiendo el oficio, construyendo algo propio debajo del apellido heredado. El 8 de julio de 2007 ganó el Campeonato Mundial de Peso Pesado del CMLL. Era la señal. El sistema lo estaba viendo. Y el sistema más grande de todos estaba interesado.
la WWE, la empresa de los McMahon, el Madison Square Garden, WrestleMania, el lugar donde los luchadores se convierten en algo más grande que luchadores. Alberto tuvo conversaciones con WWE desde 2008. Rechazó la primera oferta. Querían mandarlo a la división de desarrollo, a aprender el estilo americano desde cero. Alberto no aceptó. ¿Quieren que yo aprenda? Yo soy hijo de 2 caras y sobrino de 1000 máscaras. Yo ya sé. Esa respuesta dice mucho sobre el hombre. Finalmente firmó en 2009, con condiciones mejores, sin pasar por el desarrollo completo. Porque el apellido abrió esa puerta. Y porque Alberto sabía exactamente qué valía ese apellido. Lo sabía demasiado bien. El 17 de junio de 2011, WWE Capital Punishment. Washington D.C. Alberto del Río se enfrentó a Rey Mysterio. Ganó. Se convirtió en campeón de la WWE por primera vez. El primer mexicano en ganar ese título. Eso no es un detalle menor. Es historia. Pero antes de ese momento había habido otro. El Royal Rumble de 2011. Hay que entender qué es el Royal Rumble para entender lo que significa ganarlo. Es la pelea más caótica del calendario de la WWE. 40 hombres. El último en quedar gana el campeonato en WrestleMania. Nadie había ganado ese evento siendo mexicano. Nadie había siquiera llegado como finalista siendo mexicano. Alberto del Río entró al número 38, de 40. Eso significa que 40 hombres ya llevaban tiempo peleando cuando él entró. Que el ring estaba lleno de rivales cansados pero peligrosos. Que tenía menos de 10 minutos para ganar algo que los otros habían intentado durante más de 1 hora. Y lo hizo. Eliminó a los últimos hombres, levantó los brazos. Y México, aunque la mayoría no sabía exactamente qué era el Royal Rumble, entendió que algo grande acababa de pasar. El mismo año ganó el Money in the Bank. Eso es una escalera. Una maleta colgada en lo alto. El primero en bajarla gana una oportunidad de campeonato que puede cobrar cuando quiera. Royal Rumble y Money in the Bank en el mismo año. Nadie más lo había hecho. Nadie más lo ha hecho después. Alberto del Río en 2011 era el hombre más importante de la WWE, que no era John Cena o CM Punk, y entonces ganó el campeonato mundial. En el comedor de la WWE ese año, nadie le preguntaba si tenía que barrer o limpiar los platos. Todos lo saludaban con respeto. Todos le hacían espacio. Todos sabían quién era. Eso cambió en 2014. No porque Alberto cambiara. Porque el ciclo de la fama en la WWE tiene su propia lógica. Los campeones reinan. Los campeones pierden. Los nuevos campeones llegan. Y los que ganaron hace 3 años empiezan a ser los de ayer. Alberto del Río en 2014 ya no era el de 2011. Seguía siendo talentoso, seguía siendo carismático, pero ya no era el momento. En ese contexto llegó el incidente del comedor. Un empleado de redes sociales que no leyó bien la situación. Una frase que no debió decir, una cachetada que no debió llegar, pero llegó. Y en ese momento Alberto del Río eligió ser el patrón, cuando debía ser José Alberto. Me pueden quitar el trabajo, pero no la dignidad. Esa frase es perfecta para el personaje de ficción que Alberto interpretaba cada semana en televisión. Esa frase es desastrosa para el hombre real que tenía que vivir con las consecuencias. Esta es la primera revelación que te prometí. 7 de agosto de 2014, WWE anunció el despido de Alberto del Río. Causa oficial. Conducta poco profesional. Lo que pasó en realidad es esto.
Estaban en el comedor de la WWE. Alberto estaba comiendo con Jack Swagger, un amigo, un compañero de trabajo, alguien con quien se llevaban pesado pero con respeto. Un empleado del equipo de redes sociales se acercó. Cody Barbieri, el hombre encargado de manejar las cuentas de WWE en Internet. Alberto y Swagger estaban bromeando sobre sus nacionalidades, de la manera en que se bromea cuando hay confianza. Barbieri quiso entrar al chiste. No tenía la confianza, no tenía el contexto. Y dijo algo que Alberto no toleró. Le preguntó si antes de que le sirvieran, tenía que barrer o limpiar los platos. Alberto lo miró. Le pidió que se disculpara. Barbieri sonrió. No se disculpó. Alberto le dio una cachetada. Los directivos de WWE lo llamaron. Le dieron dos opciones: disculparse con Barbieri o irse. Alberto respondió sin dudar: me pueden quitar mi trabajo, pero no mi dignidad. Se fue. Hay dos maneras de leer esa historia. La primera es la que Alberto quiere que leas. Un hombre que defendió su honor frente a un insulto racista, que prefirió perder un trabajo millonario antes que humillarse, que puso la dignidad por encima del dinero. Es una lectura válida. La segunda es la que nadie dice en voz alta. Un hombre que llegó a la posición más privilegiada que un luchador mexicano puede alcanzar, que ganó millones de dólares, que tenía el respeto del mundo entero y que lo destruyó por una cachetada a un empleado de redes sociales, no porque tuviera razón o no, sino porque no pudo contenerse, porque la primera reacción fue física, porque cuando algo lo ofendió, el puño llegó antes que el pensamiento. Ese patrón, esa reacción, esa incapacidad de detenerse, es lo que define la historia de Alberto del Río más que cualquier campeonato. Porque eso no pasó una vez, pasó siempre. WWE lo contrató de vuelta en 2015. Regresó, ganó el campeonato de los Estados Unidos. Parecía que había aprendido algo. No había aprendido nada. En 2016 fue suspendido 30 días por violar la política de bienestar de la empresa. Y después de esa suspensión, negoció su salida. Por mutuo acuerdo, dijo la empresa, pero los que estaban adentro decían algo diferente. Alberto estaba inconforme con su posición en la cartelera. Sentía que no lo usaban como merecía, que no lo ponían donde él creía que debía estar. Y en lugar de negociar eso con paciencia, con estrategia, con la inteligencia de un hombre que había llegado a la cima, se fue, 2 veces, de la empresa más grande del mundo, sin un plan claro, sin entender que la puerta que cierras desde adentro es diferente a la que te cierran desde afuera. Esta es la segunda revelación. Paige, su nombre real es Saraya Jade Bevis, británica, luchadora de tercera generación. Una de las figuras más importantes de la WWE en los años 2010. Había ganado el campeonato Divas de la WWE a los 21 años, la más joven en lograrlo, con un estilo oscuro y agresivo que el público adoraba. Una estrella, en todos los sentidos de la palabra. Alberto y Paige empezaron una relación en 2016. El mundo de la lucha libre se detuvo a mirarlos. 2 estrellas de la WWE, el mexicano arrogante y la británica rebelde. Una combinación que generaba atención sola. Llegaron a comprometerse, y después todo se rompió. Paige acusó a Alberto de violencia doméstica, no en una conferencia de prensa, no con pruebas presentadas ante un tribunal. En entrevistas, en comentarios en redes sociales, en frases que todos entendieron, aunque no nombraran a nadie directamente. No lo nombro porque él es como mi Voldemort. El karma es algo real, Alberto respondió.
Fue un problema entre mi pareja y yo en el que desgraciadamente yo cometí un error. Cometí una infidelidad en nuestra propia casa. 2 versiones. Sin juicio. Sin condena legal. El público de la lucha libre tomó sus lados. Los que creían a Paige, los que creían a Alberto, los que no sabían qué creer, y el gremio, que sí tiene su propia forma de juzgar, tomó nota. Nota del patrón. Un hombre que responde con intensidad cuando se siente atacado o traicionado, que no encuentra la distancia entre el impulso y la acción, que deja daño colateral cada vez que pierde el control. El gremio lo vio. No lo dijo en voz alta, pero lo vio. Y 4 años después llegó algo que ya no se pudo ver en silencio. Octubre de 2020. Las autoridades del condado de Besar, Texas, arrestaron a Alberto del Río. Los cargos eran graves. Un cargo de secuestro agravado, 4 cargos de agresión sexual. Su expareja había presentado la denuncia. El mundo de la lucha libre se detuvo. El hombre que había ganado el Royal Rumble, que había sido campeón de la WWE, que había llevado el nombre de México al lugar más alto que un luchador puede llevar. Arrestado en Texas por secuestro y agresión sexual. Esa imagen circuló en segundos por todas las redes. Alberto del Río, la foto del arresto, los cargos. No había narrativa posible que la borrara rápido. Lo que pasó después fue complicado. La expareja retiró los cargos. Declaró ante las autoridades que el incidente no había sido un secuestro ni una agresión sexual, que fue un episodio de violencia doméstica. El sistema judicial de Texas revisó el caso. Los cargos fueron desestimados. Alberto fue exonerado. Él lo explicó así en una entrevista. Fue un problema entre mi pareja y yo en el que desgraciadamente yo cometí un error. Cometí una infidelidad en nuestra propia casa que provocó la rabia, el rencor, el odio desmedido de la persona que se suponía iba a ser la mujer de toda mi vida. De la noche a la mañana pasé de ser un ícono de la lucha libre, el orgullo de México, a ser considerado un criminal. Fue exonerado. Eso es lo que Juan necesita saber. La justicia lo absolvió. Los cargos graves no existieron. Pero hay algo que no desapareció con la exoneración. La imagen del arresto. La foto policial. Los cargos publicados en los periódicos. En el mundo del entretenimiento, eso no se borra con un documento legal. Las empresas tienen abogados. Los patrocinadores tienen imagen que proteger. Los promotores tienen públicos que convencer. Y ninguno de ellos quería arriesgarse con un hombre cuya foto de arresto había circulado en todo el mundo. Aunque fuera exonerado, aunque los cargos hubieran desaparecido. Alberto del Río pagó el precio de esa imagen durante años. No porque fuera culpable de los cargos que le imputaron, sino porque el patrón que produjo ese momento estaba ahí desde mucho antes. Y todos lo sabían. Esta es la tercera revelación. Lo que nadie cuenta de esos meses después del arresto. Alberto perdió contratos, perdió patrocinios, perdió oportunidades que estaban casi firmadas. Y lo peor, perdió credibilidad dentro del gremio. En la lucha libre, el gremio es todo. Los promotores hablan entre ellos, las empresas se comunican. La reputación viaja más rápido que cualquier comunicado oficial. Y la reputación de Alberto del Río en esos meses era la de un hombre con el que nadie quería arriesgarse. Aunque fuera exonerado, aunque los cargos desaparecieran, porque el problema no eran los cargos. El problema era el patrón. Y el patrón era visible desde hacía años. Solo que nadie lo había dicho en voz alta. Ahora todo el mundo lo veía. Alberto eventualmente regresó al ring. En México, en empresas independientes, en AAA. En 2024 ganó su segundo megacampeonato de AAA.
Parecía que la historia podía terminar diferente. No terminó diferente. El patrón tiene una fecha: 29 de mayo de 2025. Venga la alegría, TV Azteca. Alberto del Río llegó al foro en limusina. La misma entrada que hacía en los estadios más grandes del mundo. El mismo personaje de siempre, el patrón. Lo habían invitado para promocionar una pelea contra el hijo del vikingo. El equipo del programa lo recibió. Los conductores estaban listos. La producción tenía el segmento planeado. Lo que pasó después no estaba planeado por nadie. Durante una dinámica del programa, algo se salió de control. Alberto atacó a un hombre del personal. Lo tiró al suelo, le rompió la ropa, le golpeó la nuca, le dio una patada. El staff intentó separarlo. Alberto golpeó al staff. Los elementos de seguridad de TV Azteca intervinieron. Alberto golpeó a la seguridad. La productora del programa, María Eugenia Silva, intervino. Mandó a corte comercial. Cuando la señal volvió, Alberto ya no estaba. Lo habían sacado del foro. Los conductores del programa, Cristal Silva y Quique Mayagoitia, miraban al público sin saber qué decir. El hijo del vikingo declaró después que estaba bien, que tenía algunos golpes, pero que estaba bien. Ese momento, ese video que circuló en segundos por todas las redes, es la imagen definitiva de Alberto del Río. No el Royal Rumble, no el cinturón de la WWE, no la limusina en WrestleMania, el hombre que golpea al personal de producción de un programa matutino, en vivo, frente a toda México. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Las versiones cambian. Alberto dio su versión, el programa dio la suya, pero lo que no cambia es lo que el video muestra. Un hombre que no pudo detenerse, que no encontró la pausa, que reaccionó con el cuerpo antes que con la cabeza. La misma reacción de 2014, la misma reacción de la relación con Paige, la misma reacción de cada momento oscuro de su carrera. El patrón, siempre el mismo patrón. Mira el balance final. Alberto del Río heredó algo que ningún luchador mexicano en la historia había heredado. No solo el apellido, el acceso, las puertas abiertas, la confianza inmediata del gremio internacional, el respeto ganado de antemano. Ese capital no se construye en una carrera, se construye en generaciones. 2 Caras lo construyó, 1000 Máscaras lo construyó, y Alberto lo recibió. Con eso llegó a la WWE. Con eso ganó el Royal Rumble. Con eso se convirtió en campeón del mundo. Y con sus propias manos lo fue destruyendo. No de golpe, paso por paso. Una cachetada, una relación que explotó. Un arresto, una noche en TV Azteca. Cada vez que el patrón se activó, algo se perdió. Y nunca se recuperó completamente. Hay una pregunta que el pancracio mexicano no quiere hacerse sobre Alberto del Río. No es si fue racismo lo que lo sacó de la WWE. No es si Paige decía la verdad. No es si el incidente de Venga la Alegría fue su culpa o no. La pregunta es esta. Un hombre con el talento de Alberto del Río, con el apellido de Alberto del Río, con el acceso que tuvo Alberto del Río, ¿qué necesitaba para haber llegado al final de su carrera sin estos capítulos? La respuesta es incómoda, porque no era más talento. Tenía talento de sobra. No era más apellido. El apellido era el más poderoso del pancracio mexicano. No era más oportunidades. Las oportunidades llegaron solas gracias a lo anterior. Lo que necesitaba era una sola cosa: la capacidad de detenerse, de encontrar la pausa entre el impulso y la acción, de entender que hay momentos en que el puño, aunque tenga razón, destruye más de lo que defiende. Alberto del Río nunca encontró esa pausa,
y esa ausencia costó más que cualquier derecho que su apellido le hubiera dado. El apellido Dos Caras, el apellido Mil Máscaras. Dos hombres que construyeron algo que México entera admiró durante décadas. Su heredero los llegó donde ellos llegaron, y más lejos todavía, pero no supo quedarse. No por falta de talento, por exceso de impulso. Y esa es la diferencia entre una leyenda y una estrella caída. Las leyendas saben cuándo dejar el puño abajo. Las estrellas caídas lo levantan cuando no deben. Alberto del Río levantó el suyo demasiadas veces, en los lugares equivocados, en los momentos equivocados, y cada vez que lo levantó algo se apagó. Hasta que la imagen que quedó no fue la del campeón en WrestleMania. Fue la del hombre al que la seguridad de TV Azteca sacó de un foro de espectáculos. Pero hay algo de esta historia que todavía no te conté. Algo sobre el personaje que Alberto del Río construyó en la WWE. Porque entender ese personaje es entender la trampa en la que cayó. Alberto del Río en la WWE no era Alberto del Río. Era el patrón. Un millonario mexicano arrogante que llegaba en limusina, que tenía anunciador personal. Ricardo Rodríguez, el hombre que gritaba su nombre antes de cada pelea. El mejor carro en el estacionamiento. Las mejores ropas. La actitud del hombre que sabe que es superior y quiere que todos lo sepan. Era un villano. Un rudo en el lenguaje del pancracio. Y funcionó. El público americano lo odiaba. El público latino lo amaba. Y todos hablaban de él. Eso es el negocio de la lucha libre. Que hablen de ti, y de Alberto del Río hablaban. Pero hay algo que pasa cuando vives un personaje durante demasiado tiempo. El personaje empieza a mezclarse con el hombre. El patrón no cedía. El patrón no se disculpaba. El patrón no toleraba que a alguien le faltara el respeto. Y Alberto del Río, en el comedor de la WWE en 2014, no era el patrón. Era José Alberto Rodríguez Chucuán, un empleado que había ofendido a otro empleado, pero respondió como el patrón, con la cachetada, con el no me disculpo, con el pueden quitarme el trabajo pero no la dignidad. Esas son frases perfectas para el personaje. Son frases destructivas para el hombre, porque el personaje existe en un guión. El hombre existe en el mundo real, y en el mundo real las consecuencias son reales. Eso es lo que nadie analiza cuando cuenta la historia de Alberto del Río, que construyó un personaje tan perfecto, tan consistente, tan creíble, que no pudo quitárselo cuando necesitaba ser otra persona. Cuando el empleado le dijo lo que le dijo, necesitaba ser José Alberto Rodríguez. El hombre que piensa antes de actuar. El que sabe que tiene más que perder que ganar en esa pelea. Pero Alberto del Río respondió como el patrón. El que nunca cede, el que siempre gana. Y el patrón no existe. Es un personaje de un show de entretenimiento. Y cuando el patrón gana esa pelea en el comedor, José Alberto Rodríguez pierde. Todo. Lo mismo pasó con Paige. En el ring, el patrón controlaba el caos. Era su entorno natural. Sabía las reglas, sabía cuándo golpear y cuándo retroceder. Fuera del ring, en una relación, las reglas son diferentes. El control no funciona igual. El caos no se puede choreografiar. Y Alberto, que era perfecto cuando el caos tenía guión, no encontró la manera de manejar el caos que no lo tenía. Eso no lo excusa. Lo explica. Un hombre que pasó años siendo el patrón necesitaba aprender a ser Alberto fuera del ring. Y nunca lo aprendió completamente. Hay un momento específico que define esto mejor que cualquier otra cosa. Después de ser exonerado en Texas en 2020, Alberto dio una entrevista. Y dijo algo que nadie analizó correctamente.
De la noche a la mañana pasé de ser un ícono de la lucha libre, el orgullo de México, a ser considerado un criminal. Esa frase tiene un problema. El orgullo de México. Alberto del Río todavía se estaba describiendo como un personaje, como el patrón, como el ícono, no como un hombre que había cometido errores graves, no como alguien que necesitaba entender qué había salido mal, como una víctima del malentendido, como alguien a quien le habían quitado injustamente el título de ícono. Y mientras veía la situación de esa manera, no podía aprender de ella, porque el aprendizaje requiere ver el error. Y Alberto del Río, en esa entrevista, no veía el error. Veía la injusticia. Eso explica por qué el patrón se repitió. En Venga la Alegría, en 2025, 5 años después del arresto, el mismo hombre, el mismo patrón, la misma incapacidad de detenerse. Hay una última cosa sobre este hombre que necesitas entender. Alberto del Río no es un mal luchador. Es uno de los mejores que México ha producido en los últimos 30 años. Técnica real, atletismo de nivel olímpico, carisma natural, el apellido correcto, todo lo que se necesita. La lástima no es que cayó, la lástima es cuánto más alto pudo haber llegado, porque con lo que tenía no había límite visible. El primer luchador mexicano en ganar el Royal Rumble, el único en ganar ambos títulos de la WWE. Eso ya existía. Eso ya estaba escrito. ¿Qué más podría haber sido si hubiera encontrado la pausa? No lo sabremos, porque el patrón siempre llegó antes que la respuesta, y el patrón sigue activo. Venga la Alegría lo demostró en 2025, no como final de una historia, como continuación del mismo capítulo, el mismo capítulo que empezó en 2014, que siguió con Paige, que continuó en Texas, que no terminó en TV Azteca, porque un patrón no termina solo. Un patrón termina cuando el hombre que lo vive decide verlo. Y Alberto del Río, hasta donde sabemos, todavía no lo ha visto. Visual, ring de lucha libre vacío, luz central, estilo, plano final, quieto, clip, recurso visual. José Alberto Rodríguez Chucuán. Nacido el 25 de mayo de 1977, San Luis Potosí, hijo de 2 caras, sobrino de 1000 máscaras, el único luchador mexicano en ganar el Royal Rumble y ambos campeonatos mundiales de la WWE, y el hombre que demostró que el talento sin control no llega al final, que el apellido sin juicio no protege, que la gloria se puede construir con las manos y destruir exactamente igual, con las mismas manos. Hay una escena que captura todo esto mejor que cualquier estadística. WrestleMania 27, 3 de abril de 2011. Atlanta, Georgia. El estadio más grande que existe en la lucha libre. 72,000 personas. El escenario donde las leyendas se coronan. Alberto del Río no peleó esa noche en el main event, pero estuvo ahí. Había ganado el Royal Rumble 2 meses antes. Tenía el contrato para el campeonato. Era el hombre del momento. Y mientras los otros luchadores calentaban en los vestidores, Alberto entró al estadio. Lo recorrió solo. Miró las 72,000 sillas vacías todavía. Y llamó a su padre, a 2 caras, al hombre que le había dado el apellido, al hombre que había abierto puertas en México y Japón para que su hijo las encontrara abiertas también. Papá, estoy en WrestleMania. No hay registro de lo que 2 caras respondió, pero los que estaban cerca describen lo que vieron. Alberto del Río, el patrón, el hombre arrogante que fingía superioridad en cada arena del mundo, parado en el pasillo de WrestleMania con el teléfono al oído, llorando, no de tristeza, de algo más complejo,
del peso de llegar al lugar que se supone debes llegar cuando eres hijo de quien eres, de la realidad de que ese lugar existía de verdad, de que no era un sueño. Esa imagen es la más honesta de toda su carrera. Antes de El Patrón, antes de la arrogancia, antes del personaje que eventualmente lo devoró, solo el hijo de dos caras, parado en WrestleMania, hablando con su padre. Ese hombre era capaz de tener ese momento. El problema es que ese hombre y el patrón convivían en el mismo cuerpo, y el patrón fue ganando terreno. En el comedor con el empleado de redes sociales, en la relación con Paige, en Texas, en Venga la Alegría. El patrón respondía. José Alberto pagaba las consecuencias. Esa separación entre el personaje y el hombre es la historia real de Alberto del Río. No los campeonatos. No los escándalos. La incapacidad de saber cuándo dejar de ser el patrón. Hay algo más sobre los años después del arresto. Alberto del Río volvió a luchar en México. La AAA lo recibió. El público mexicano lo recibió. Porque el público mexicano tiene una memoria selectiva cuando se trata de sus ídolos. Recuerda los campeonatos. Recuerda el Royal Rumble. Recuerda la limusina y el anunciador personal. Y olvida lo demás. O lo perdona sin que nadie lo haya pedido que perdonara. Alberto aprovechó eso. Regresó. Ganó el megacampeonato de AAA en 2024. Su segundo título allí. Parecía que la historia podía reescribirse. Pero entonces llegó el 29 de mayo de 2025. Y Venga la Alegría demostró algo que muchos no querían ver. Que el patrón no había desaparecido. Que solo había estado esperando la próxima oportunidad de activarse. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es esta. ¿Qué ocurrió exactamente esa mañana en TV Azteca? Las versiones difieren. Alberto tiene la suya. El programa tiene la suya. Lo que no difiere es el video. El video muestra lo que muestra. Un hombre que golpea. Un hombre que no puede parar cuando debería parar. Un hombre que en el momento más inoportuno, frente a toda México en vivo, vuelve a ser lo que siempre ha sido cuando pierde el control. El patrón, cuando debía ser José Alberto. ¿Qué le queda a Alberto del Río? El talento sigue ahí. El cuerpo de un atleta entrenado desde niño. La técnica de alguien que aprendió de los mejores. El apellido que abrió puertas que ningún otro apellido puede abrir en la lucha libre mexicana. Todo eso sigue. Pero la confianza de las grandes empresas no. La WWE no va a volver a contratarlo. No después de todo lo que pasó. La imagen en Estados Unidos está dañada de una manera que no se repara con un campeonato. En México, AAA lo recibió y luego lo despidió también. ¿Qué sigue? Nadie lo sabe. Probablemente Alberto tampoco. Y eso es lo más triste de esta historia. No la caída, la repetición de la caída. Un hombre que cayó, se levantó, cayó de nuevo, se levantó de nuevo y volvió a caer. Y cada vez que se levantó, la caída siguiente fue más visible, más pública, más difícil de explicar. Hasta que la caída de Venga la Alegría no necesitó explicación. El video lo decía todo. Y ese video no va a desaparecer. Los campeonatos tampoco van a desaparecer. Royal Rumble 2011, campeonato de la WWE, campeonato mundial de peso pesado, el primer mexicano en ambos títulos. Eso existe, eso no se puede borrar. Pero en la conversación sobre Alberto del Río, cada vez hay más personas que mencionan los campeonatos como contexto y los escándalos como la historia principal. Y eso es la definición de una estrella caída. Cuando lo que hiciste bien se convierte en el pie de página de lo que hiciste mal. Hay algo que los documentales sobre atletas caídos generalmente no dicen. Que la caída no siempre es el final de la historia.
A veces es solo el capítulo más largo. Alberto del Río todavía tiene 48 años. Para un luchador, eso es mayor. Pero no es el final. Hay luchadores que a esa edad encontraron la manera de redefinirse, de convertirse en entrenadores, en comentaristas, en figuras del gremio con otro tipo de respeto. Esa posibilidad existe para Alberto del Río, pero requiere algo que todavía no ha mostrado con consistencia. La capacidad de mirar el patrón, de nombrarlo, de decir en voz alta lo que todo el mundo puede ver. Tengo un problema con el control cuando me siento atacado. No como disculpa, como diagnóstico. Porque los problemas que no se nombran no se resuelven. Y Alberto lleva años nombrando las circunstancias externas. El racismo de la WWE, el malentendido con la expareja, la provocación en Venga la Alegría, sin nombrar lo que está adentro, el patrón que no depende de las circunstancias externas, que aparece independientemente de quién sea el provocador, del foro donde ocurra, del año que sea. Ese patrón es de él, no del empleado de redes sociales, no de Page, no de la producción de TV Azteca, de él. Y hasta que lo vea, el siguiente capítulo va a ser igual al anterior. Hay una última imagen de esta historia, no de 2025, de 2011, Alberto del Río en WrestleMania, el cinturón de la WWE, los fuegos artificiales, 72,000 personas de pie. Ese momento existió. Nadie puede quitárselo. El primer mexicano en ganar el Royal Rumble. Ahí, en ese escenario, con ese apellido. Y en algún lugar dentro de Alberto del Río, ese hombre todavía existe. El hijo de dos caras que llamó a su padre desde el estadio vacío. El que lloró antes de que llegara el público. El que sabía exactamente lo que significaba estar ahí. Ese hombre. Si algún día puede ser ese hombre fuera del ring y no solo adentro, la historia cambia. Pero eso es trabajo que ningún campeonato puede hacer, que ningún apellido puede hacer por él, que ningún show de televisión puede resolver. Es trabajo de José Alberto, no de El Patrón. José Alberto Rodríguez Chucuán, nacido el 25 de mayo de 1977, San Luis Potosí, hijo de dos caras, sobrino de 1000 máscaras, el único luchador mexicano en ganar el Royal Rumble y ambos campeonatos mundiales de la WWE. Y el hombre que demostró que el talento sin control no llega al final, que el apellido sin juicio no protege, que la gloria se puede construir con las manos y destruir exactamente igual, con las mismas manos. Hay algo que ocurre con los deportistas que crecen en familias de élite. Algo que nadie habla, pero que define muchas carreras. El peso del apellido no solo abre puertas, también cierra algunas. Cuando tu apellido es dos caras, cuando tu tío es 1000 máscaras, cuando el mundo de la lucha libre te conoce antes de que tú lo conozcas a él, hay una expectativa que no se negocia. No eres tú tratando de llegar al top. Eres el top intentando justificar que sigues ahí. Esa inversión de la presión tiene efectos que no son obvios al principio. Alberto llegó a la WWE sin tener que demostrar que merecía estar ahí. El apellido lo había demostrado antes. Eso es una ventaja enorme. Pero también es una trampa. Porque cuando algo sale mal, la pregunta no es ¿qué le pasó a este joven luchador que lo está intentando? La pregunta es ¿cómo pudo fallar alguien con ese apellido? El apellido multiplica la gloria, pero también multiplica la caída. Y Alberto cayó con el peso de dos caras encima. Con el peso de 1000 máscaras encima. Con el peso de lo que México esperaba de ese apellido. Eso no justifica nada,
pero explica por qué la historia de Alberto del Río duele de una manera diferente a la de un luchador que llegó desde la nada. Porque cuando alguien que llegó desde la nada cae, la historia dice: no pudo. Cuando alguien que tenía todo cae, la historia dice: eligió esto. Y eso es más difícil de procesar, tanto para el público como para el hombre. Hay algo que Alberto del Río dijo en La Granja VIP en 2025. Un reality show mexicano donde habló más que en cualquier entrevista formal de su carrera. Habló del despido de la WWE, de la cachetada, del empleado de redes sociales, y dijo algo que nadie esperaba. Fue porque expuse mi caso. Un pendejo de redes sociales se quiso meter a los chistes entre Swagger y yo. Yo estaba comiendo con uno de mis mejores amigos, y este tipo quiso entrar al juego sin que nadie lo invitara. Esa versión es comprensible. Pero hay algo en ella que Juan detecta sin que nadie se lo señale. En esa versión, Alberto siempre tiene razón. El empleado se metió donde no debía. WWE le dio opciones injustas. Él simplemente defendió su dignidad. Todos los personajes de la historia actúan mal, excepto él, y eso es exactamente lo que se repite en cada capítulo. Con Paige, con la expareja en Texas, con el personal de Venga la Alegría. Siempre hay alguien que provocó primero. Siempre hay un contexto que explica la reacción. Siempre hay una razón por la que la respuesta física fue inevitable. El problema no es que esas razones sean falsas, pueden ser completamente ciertas. El problema es que cada vez que Alberto del Río reacciona así, las consecuencias son las mismas. Él pierde, no el empleado de redes sociales, no Paige, no la producción de Venga la Alegría. Él. Y un hombre que siempre tiene razón pero siempre pierde, debería hacerse una pregunta. ¿De qué sirve tener razón si el resultado es siempre el mismo? Ese es el documental de Alberto del Río. No los campeonatos, no los escándalos, la incapacidad de ver que tener razón y ganar son cosas diferentes. Que en el ring esa distinción no existe, pero fuera de él define todo. Y esa distancia, esa brecha entre el atleta brillante y el hombre que no encontró el freno, es lo que define a las estrellas caídas. No la caída, la distancia entre lo que pudieron ser y lo que terminaron siendo. En el caso de Alberto del Río, esa distancia es enorme, porque lo que pudo ser es el mejor luchador mexicano de la era moderna, de la WWE. El que llegó más lejos, el que duró más tiempo en la cima, el que construyó un legado que ningún otro mexicano pudo construir en esa empresa. Y lo que terminó siendo es una historia de talento desperdiciado. No por falta de oportunidades, por exceso de impulso. Esa es la diferencia que duele. La que Juan en casa siente aunque no pueda nombrarla exactamente. Porque Juan también conoce a alguien así. Un hombre que tenía todo, que llegó lejos y que no pudo dejar de autosabotearse. No en la lucha libre, en la vida. Y eso, más que cualquier campeonato, es lo que hace que la historia de Alberto del Río resuene. Y esa es la pregunta que le dejo a Juan. No sobre Alberto del Río, sobre ti. ¿Conoces a alguien con ese patrón? El que tiene talento de sobra, el que llegó a lugares donde nadie más llegó, el que abrió puertas que parecían imposibles y que sigue destruyendo lo que construyó, no por maldad, por ese impulso que llega antes que el pensamiento, por esa incapacidad de encontrar la pausa. Ese hombre existe fuera del ring, en las oficinas, en las familias, en los negocios, y la historia siempre termina igual. El talento sin control no llega al final, no en la lucha libre, no en ningún lado. José Alberto Rodríguez Chucuán, hijo de dos caras, sobrino de 1000 máscaras,
el único mexicano en ganar el Royal Rumble, el único en ganar ambos campeonatos mundiales de la WWE, y el hombre que no encontró la pausa. No una vez, cada vez. Eso no lo borra lo que construyó, pero lo define más que cualquier cinturón, porque los cinturones se cuelgan en una pared y el patrón se lleva a todos lados. Suscríbete, porque el próximo episodio es sobre un luchador que también heredó un apellido imposible de cargar, que también llegó lejos, pero que cayó de una manera completamente diferente y que nunca tuvo la oportunidad de levantarse.